Muy buenas noches, qué bueno llegar a sus hogares en este Jueves Santo, esperando que todos estén, los que están viajando, acompañados de sus familias en los lugares de descanso, y los que están acá en Bogotá, que puedan también estar reunidos en familia. Espero que hoy ha sido un día de descansar, de compartir, de esparcimiento, y que tal vez en este momento podamos estar reunidos como familia, como amigos, para recibir esta palabra. Como les dije anoche en el servicio, espero que ustedes estén listos con su cena, con el pan y con el vino, porque más adelante, o mejor al final de esta charla, quiero ministrar la cena, pero quiero ministrarla con el convencimiento de que usted ha entendido todo lo que hemos hablado en esta noche, y que seguramente el ministrar la cena será algo más emotivo y más significativo para cada uno de nosotros. Así que ese es mi deseo, esperando que estén bien y que puedan continuar. Esta es nuestra tercera charla de esta grupo de enseñanzas que hemos titulado La Semana que Transformó al Mundo. Ya hablamos el domingo acerca de esa entrada triunfal, ayer hablamos acerca de esa autoridad que tiene Jesús, y hoy quiero continuar, pero quisiera continuar o iniciar mejor, con algo que me pareció agradable, o me pareció prudente mejor, para hacerle entender lo que quiero. Todos nosotros, cuando iniciamos nuestra vida laboral, empezamos con sueños y expectativas. Entonces tal vez usted empieza sin nada, pero su deseo es comprarse un carro, y por qué no más adelante comprarse una casa. Y si usted lo logra, seguramente se sentirá muy honrado, se sentirá muy feliz de haberlo conseguido, pero el conseguirlo no significa que no siga luchando. Y tal vez en el transcurso de su vida podrá comprarse un carro mejor, y podrá comprarse, ¿por qué no?, una casa mejor. Pero estoy seguro que si usted llega a ese segundo objetivo de alcanzar ese carro o esa casa mejor a la que tuvo, siempre llegará a la misma conclusión, y es que esto segundo siempre va a ser mejor que lo primero, porque la idea es que estemos mejorando y estemos superando las cosas. Ahora, empiezo con esta ejemplificación un poco banal, un poco de la humanidad de nosotros, para que podamos entender realmente lo que significa para nosotros la noche en que Jesucristo se sentó a tomar la cena con sus discípulos. Porque tal vez en nuestra mentalidad podríamos decir, era la despedida, ya Jesús está a puertas de entregar su vida, entonces puede ser que quisiera despedirse. O podríamos pensar, pues es una de las fiestas judías, y Jesús, por cumplir con toda la ley, quería llegar hasta el último momento cumpliéndola. Pero aunque podrían ser valederas esas connotaciones, creo que es algo más profundo, y es de lo que quiero que hablemos en esta noche, y es entender que más que una despedida, lo que estaba sucediendo en esa noche era que algo terminaba y algo empezaba. ¿Y qué era lo que terminaba? Lo que terminaba era la dispensación de la ley, el tiempo del pacto de la ley, para dar paso a lo que quiero titular esta noche mi mensaje, y es un nuevo pacto. Esta noche vamos a hablar acerca de ese nuevo pacto. Y espero que todo lo que vamos a recordar sea de bendición, porque a usted le va a bendecir y le va a permitir crecer en lo que Dios quiere. Entonces recordemos primero, haciendo un poco de remembranza de lo que hemos venido hablando desde el domingo, que cuando Jesús entra a Jerusalén, lo reciben como un rey. Usted recordará las palmas, los mantos tirados en el piso, y la gente gritando hosana y reconociéndolo como ese rey. Ahora, tal vez hablábamos el domingo acerca de los oficios, el rey, el profeta, el sacerdote, pero yo quisiera colocarlo en este momento el contexto para que usted imaginara la cara de los dirigentes religiosos, de los fariseos, de los escribas, de las autoridades, de los ancianos del Sanedrín. ¿Cómo estarían viendo eso? ¿Cómo estarían viendo que la multitud reconociera a Jesús como rey? Anoche en el servicio usted recordará que le hablaba acerca de cómo después de este episodio, en los evangelios de Mateo, Marcos y Mateo, Marcos y Lucas, nos habla acerca de que una vez pasó esto, el siguiente acontecimiento, digamos que el día siguiente, esta entrada a Jerusalén es un día domingo, entonces lo que está sucediendo los días posteriores es que Jesús está haciendo algunas cosas más, y él entra al templo y vuelca las canastas o los puestos de los mercaderes, y les habla muy sutilmente diciéndole que ustedes han convertido la casa de Dios en casa de ladrones. Y obviamente esto no es muy sutil. Más adelante
precisamente por este episodio, lo hablamos anoche, ellos se acercan, los fariseos, los líderes religiosos, y le preguntan, bueno, ¿y usted por qué hace esto? ¿Con qué autoridad? Y vemos cómo Jesús no le responde, sino lo que hace es confrontarlos con el bautismo de Juan, dando a entender, lo explicábamos anoche, que el bautismo de Juan anunciaba y hablaba directamente de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hago este pequeño recorderis? Porque estamos a punto de celebrar la Pascua del Señor. Estamos a punto de que ellos se reúnan para celebrar ese tiempo de la Pascua. Pero reuniéndose para celebrar este tiempo de la Pascua, simultáneamente en la que Jesús está haciendo los preparativos, hay algo que está ocurriendo con estos líderes religiosos que están enojados y que están preocupados por la fuerza y por la vigencia que está tomando Jesús. Y lo que sucede lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6, donde dice la palabra: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ayer hablábamos cómo cuando Jesús les hace la pregunta que si el bautismo que él ha celebrado es del cielo o es de los hombres, veíamos cómo en la segunda parte no se atreven a decir que era de los hombres, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista por profeta y le tenían temor al pueblo. Y acá obviamente, si Juan está teniendo esa relevancia, Cristo mucho más, y ellos tienen temor al pueblo, así que no pueden hacerlo abiertamente, no pueden abiertamente ir en contra de lo que Dios quiere. Así que están en ese meollo. Miras que Jesús con sus discípulos y seguramente todo el pueblo está preparándose para celebrar una fiesta tan importante para los judíos como es la fiesta de la Pascua. Los líderes religiosos, amangualados o en sociedad con Judas, están buscando la manera de matarle. Ahora, la fiesta de la Pascua conmemoraba la libertad de Israel. Y hasta ese momento, y acá empezamos a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hasta ese momento la liberación de Israel del pueblo de Egipto era el mayor acto de redención que Dios había mostrado hacia su pueblo y hacia todas las personas en ese momento. Entonces volvamos un momento en nuestra imaginación al Antiguo Testamento, volvamos un momento al episodio cuando Moisés aparece en escena y Dios le pide que vaya donde Faraón para que deje salir a su pueblo para adorar a Dios en el desierto, y cómo el Señor mismo permite que el corazón del Faraón se endurezca, y una y otra vez que Moisés va a acercarse a él se endurece, no lo permite, le coloca al pueblo más trabajo, le coloca al pueblo mayores cargas. Pero a la vez que va sucediendo eso, en Éxodo, encontramos cómo hay una cantidad de plagas que se están suscitando en ese momento. Ahora, una vez termina esta situación, no termina, sino una vez está llegando al colmo de la situación, entonces el Señor como que ya emite un juicio final. Y quiero que preste atención a esto, es un juicio definitivo. Y ese juicio definitivo es que la última plaga o la última manifestación de Dios va a ser la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como del ganado, de todos de los habitantes que están en Judea. Entonces Israel está en medio de ese pueblo, pero Israel se iba a librar de eso si cumplía las instrucciones. No sé si usted recuerda, no recuerdo, fue un miércoles o un domingo, en esta serie que estoy llevando de Génesis 1, 2 y 3, que yo les decía, el secreto es cumplir las instrucciones. Ya me acordé, era un domingo. Y acá creo que el secreto era cumplir las instrucciones. Y antes de avanzar, y por favor preste mucha atención porque acá quiero meterlo en el contexto, la consigna, la palabra justa de Dios era que iba a mandar el ángel de la muerte, y en esa noche, sobre todo el pueblo de Israel, iba a venir, sobre todo el pueblo de Egipto, iba a venir el espíritu de la muerte, e iba a matar a los primogénitos, tanto de los hombres como del ganado. Ahora, sí es cierto que Israel está ubicado en otro lugar, aparte de donde está Egipto, pero Israel como pueblo está en ese momento dentro de la tierra de Egipto. Así que el mandato de Dios seguramente los alcanzaba.
Por eso era importante seguir las instrucciones. Y voy a leer unas partes de Éxodo capítulo 12, no voy a leer de corrido para no hacer larga la lectura, pero tomé las partes que me parecen significativas para que usted lo pueda entender. Y dice en el versículo 3, iniciando allí hasta el 7, dice: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, salto. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, salto otra vez, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en los cuales han de comer. ¿Y qué está diciendo? Que ellos, los judíos tenían que tomar un macho cabrío, tenían que tomar un cordero, una oveja, sacrificarla, y con la sangre que tomaran iban a marcar los postes, iban a marcar los marcos de la casa. Ahora, tal vez preparando el mensaje, Dios me regalaba algo que seguramente mucha gente lo sabe, pero que creo que es importante reiterarlo. Pero entonces, en la casa de los israelitas no es que no hubiera habido muerte, también hubo muerte. Lo que pasa es que la muerte en la casa de los israelitas fue una muerte sustituta. El cordero que cada uno de ellos sacrificó y con los cuales marcó la casa, era como un significado de que sí, que para ellos también iba, o sea, para toda la gente que estaba en Egipto iba a haber un juicio, mas sin embargo, ese cordero hacía que la muerte ya entendiera que ahí en ese lugar ya se había efectuado, y pasaban y permitían que ellos estuvieran libres. ¿Qué hicieron? Seguir las instrucciones, y esa sangre era muy importante porque esa sangre era la que impedía. Entonces, ahora, ¿qué voy con esto? ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos no coloca la sangre, no sigue las instrucciones? Seguramente la muerte hubiera llegado, porque acá estamos hablando de ese sustituto. Ahora, este es un acto redentor que Dios tiene con Israel. Y no solamente los perdona, en ese momento no solamente está perdonando, porque tal vez el juicio de Dios siempre viene por un juicio, sino que también los está liberando y los está apartando para que se conviertan en una nación santa. Si usted sigue leyendo o ha leído el Éxodo, dice que es su especial tesoro, su nación santa, y están apartados para Dios. Así que esta fiesta del Cordero Pascual, esos corderos que fueron inmolados o sacrificados en ese momento, se llaman como el Cordero Pascual, debía ser la celebración cada año, y en ella los padres eran responsables de enseñarles a sus hijos el significado. Entonces usted sabe que algo que hacían los israelitas era tomar a sus hijos y recordarles: acá nosotros éramos esclavos en Egipto, Dios nos sacó con mano poderosa, tenían que contarle toda la historia, incluyendo lo que había sucedido esa noche y cómo Dios los había librado a ellos de la muerte. Y era algo que tenían que hacer cada año, recordarlo, mirar lo que estaba sucediendo. Pero hay algo que me llama la atención en ese momento, y usted lo va a entender en un momento cuando se lo explique de otra manera más adelante. Y es que ellos no solamente cuando celebraban esa fiesta pascual, estaban mirando hacia atrás, recordando que en algún momento determinado de la historia Dios había liberado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sino que apuntaba también a la esperanza que ellos tenían de que un día iba a llegar el Cordero verdadero, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que los libraría de toda la maldad, y que realmente su sacrificio sería una vez y para siempre. Así que no es casualidad que Jesús esté celebrando la Pascua. No es simplemente que el Señor esté celebrando un rito que era tradicional en el pueblo judío, sino que lo que estaba sucediendo era que, mientras que esto se estaba dando, Jesús, con lo que iba a suceder en esa cena, les estaba hablando de un nuevo pacto que iba a venir sobre ellos. Mientras que los judíos, los principales sacerdotes y ancianos del Sanedrín están maquinando con la élite religiosa a entregar a Jesús y están buscando la manera de matarlo, Jesús está haciendo los preparativos para la cena. Dice en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 8: llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya lo explicamos. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Jesús está, como cualquier judío, preparando esa fiesta. Pero esa noche es especial, esa noche, y yo quisiera una vez más colocarlo en contexto, porque tal vez esa fue la última noche que se celebró la Pascua de esa manera. Fue el último año
donde era necesario que recordara Israel lo que había sucedido saliendo de la tierra de Egipto. También era la última noche de Jesús. Jesús ya no iba a llegar a la siguiente noche. Estamos hablando de la noche del jueves. Faltaba menos de un día para que Jesús fuera al Gólgota, para que fuera crucificado, para que fuera entregado por nosotros. Y allí estaba Jesús celebrando la Pascua con ellos. Así que en ese momento se acerca algo bien importante. ¿Y qué es eso importante que se acerca? Hay diferentes episodios donde Jesús dice: aún no ha llegado mi hora. Déjeme colocar un ejemplo. Juan capítulo 3 creo que es, donde nos habla de las bodas del Cordero. Y en las bodas del Cordero nos está diciendo que se les acaba el vino, y que María dice: no, espera un momentico, y llaman a Jesús. Y Jesús le dice a su mamá, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y tal vez es un solo ejemplo de muchos textos donde Jesús decía: aún no ha llegado mi hora. Entonces Jesús no murió cuando se le ocurrió al sacerdocio, ni murió cuando la maquinación funcionó, no, murió cuando Dios quería que muriera. Pero acá en este instante, como que Dios está entendiendo que sí está ya cerca la hora, ya es el momento en donde Él va a ir a la crucifixión. Y por eso en medio de la cena, ya están en la cena, Jesús dice esto. Y yo quisiera que usted entendiera que estas palabras de Jesús son palabras tremendamente emotivas, cargadas de sentimiento, de toda la emoción seguramente que está sintiendo en ese momento Jesús. Y Él dice en Lucas 22 del 14 al 16, hablando ya estando en la cena, dice: cuando era la hora, y era a lo que me refería, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús está celebrando la Pascua y les está diciendo: este es el momento y esto no se va a volver a repetir. Y he deseado este instante, he deseado este momento, he deseado sentarme con ustedes para caminar ya al rumbo de lo que es mi destino final. Recuerden que el domingo yo les decía que la entrada triunfal como que era el preámbulo para entrar ya en esa semana definitiva. Tal vez hay muchos más acontecimientos que no hemos hablado por escasez de tiempo, pero les hablaba como lo que sucedió en el templo, cómo ratificó su autoridad. Y hoy estamos hablando de lo que está sucediendo una noche antes y cómo Él está con sus discípulos y cómo Él está mostrando que Él va a hacer esa nueva Pascua. Así que algo sucede en esa noche que solo Cristo puede hacer, que nadie más podía hacer. Y es cambiar la connotación de la celebración de la Pascua. Cambiar la connotación. Estamos en el seminario bíblico y alguien me hacía una pregunta que en el momento no supe cómo responderla, pero que tal vez desarrollando este tema sí me lo permitió. Estábamos hablando del día de reposo y yo decía que ya el día de reposo era solamente el Señor Jesucristo, y creo que mañana voy a hablar del domingo, qué significa el domingo para nosotros. Es más, no lo voy a hablar mañana, lo voy a hablar el día domingo. Pero hay algo que sucede, y es que esa persona del seminario me preguntaba y me decía: ¿pero por qué ahí decía que eternamente tenía que hacerse eso? Y yo le dije: bueno, no sé, lo que le estaba diciendo a ellos es que era para siempre, pero hasta la venida de Cristo, pero no supe realmente cómo explicarlo. Pero cuando yo miro, por ejemplo, el sacrificio, también dice: eternamente van a celebrar la Pascua, eternamente van a hacer ciertas fiestas, pero ese eternamente tal vez no era un eterno definitivo, sino que estaba apuntando a que sí vamos a celebrar una Pascua, pero no estamos hablando de la forma, sino estamos hablando de un quién. Y ese quién es Cristo. Y como venimos hablando desde el domingo, como lo dijimos ayer, como lo voy a reiterar en esta noche y como seguramente lo hablaré mañana y el domingo, todo se centra en Cristo y todo está en Cristo. Y esa eternidad que tenemos, el descanso eterno, el sacrificio perfecto, todo se cruza en un solo personaje. Y ese personaje es Cristo, que es el que está con nosotros, que es el que nos levanta. Por eso Él en este momento está a punto de cambiar la celebración de cómo se conoce hasta ese momento, porque ahora en esta celebración de la Pascua, en esta última celebración, Cristo no va solamente a recordar lo que pasó en Israel, sino tal vez, déjenme hablarlo de una manera diferente, pero para que se entienda, como que les está diciendo: ese cordero o esos corderos que fueron
sacrificados en Egipto eran una sombra del verdadero Cordero. Y el verdadero Cordero soy yo y voy a ir a la cruz. Creo que eso más o menos es lo que está sucediendo. Por eso el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua. Y como lo dije hace un momento, no solamente mirando atrás de lo que ellos habían vivido en su historia como nación, sino que ahora o durante todo el tiempo miraban hacia adelante esperando a ese Mesías que los iba a redimir. Y ahora Jesús está diciendo, bueno, yo soy ahora el verdadero Cordero, el que viene a este lugar. Ahora, me encanta porque entonces yo tengo que mirar algo. ¿Qué pasó en el momento de la Pascua, en el momento en que Israel sale? Bueno, obviamente usted conoce la historia, sale con mano poderosa de Dios, ya han venido las señales que eran las plagas, pero ahora Israel sale de una manera sobrenatural. Los egipcios, empiezan a entregarle a ellos sus joyas, sus tesoros, sus dineros, o sea que salen prósperos, tienen un dinero, van camino en el desierto. Llega un momento donde Israel se va en contra de ellos, Egipto se va en contra de ellos porque como que dice que es lo que está pasando, vuelven en sí, por decirlo de alguna manera, los quieren perseguir. El mar se abre en dos de manera milagrosa, cruzan Israel en seco hacia el desierto. Cuando está el ejército de Egipto en la mitad del mar, se cierra, ellos quedan ahogados en ese lugar e Israel empieza a caminar en el desierto. En ese desierto hay otros fenómenos o cosas sobrenaturales que pasan: el maná, las golondrinas, la columna de fuego, la columna de nube. Pero hay como tres cosas, no hay como tres cosas, hay tres cosas principales de las que quiero hablarle hoy. En primer lugar, del éxodo que tuvo Israel. El éxodo era el camino que empezó a recorrer desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Un camino de 40 años que pudo haberse demorado mucho menos, pero que por la dureza, por la maldad de su corazón, por su terquedad, se fue prolongando, pero era el éxodo que ellos tenían. En segundo lugar, ese éxodo los conducía a un lugar, y ese lugar era la tierra prometida, la tierra que ellos esperaban. Pero hay una tercera cosa que sucede, y es que en el monte es donde Dios habla con Moisés y establece un pacto para su pueblo. Ese pacto está representado en las tablas de la ley. Entonces ya muchas veces usted me lo ha escuchado: ley ceremonial, ley civil, ley moral y ritual. Y es la que permite que ellos puedan empezar a ser una nación dirigida por Dios, a través de ese pacto que Dios mismo ha establecido con ellos. Ahora, con eso en mente, yo quiero hoy desarrollar este nuevo pacto en tres aspectos. Y mi primer aspecto es: Cristo representa un nuevo éxodo. Cristo representa un nuevo éxodo. ¿Por qué se inició el éxodo en Israel? Porque ellos empezaron a salir de la tierra de Egipto. Porque un día Dios escuchó su clamor, porque un día Dios vio el dolor de sus corazones, levantó a un hombre como Moisés, que fuera el caudillo y que fuera delante de ellos para ir delante de Faraón y para sacarlo con mano poderosa. Ellos salen de Egipto, y cuando salen de Egipto, ellos salen de tierra de esclavitud. Ahora, escúcheme algo. Tal vez yo lo he mencionado, pero quiero explicarlo en este sentido. Las generaciones que salen cuando llegan a Israel, cuando llegan a Egipto, Israel llega a Egipto, era Jacob, sus hijos, y era un número muy pequeño, no era una gran cantidad de gente. Pero precisamente se hacen esclavos es porque Egipto empieza a tener temor, porque este pueblo empieza a crecer dentro del pueblo de Israel, de Egipto, y ya son más o menos 2 millones de personas que salen de este lugar. Pero son 2 millones de personas que salen con una mentalidad de esclavitud, que siempre han sido esclavos, que han caminado como esclavos, han vivido como esclavos, han actuado como esclavos y no conocen nada más. Por eso en ese éxodo, en ese camino, empezamos a ver cómo la dureza del corazón empieza a estar con ellos. Muchos se quejan porque piensan que en Egipto vivían mejor, según ellos comían mejor, según ellos tenían mayores beneficios, y seguramente es que no sabían o no conocían el valor de la libertad que Dios les estaba ofreciendo. Nosotros, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, entramos también en ese éxodo.
Pero este éxodo es un segundo éxodo, no ese éxodo natural del que se habla en la Biblia acerca de Israel, sino es nuestro éxodo de nuestra libertad en nuestra humanidad, libertad de la muerte, libertad de Satanás. El entender que hay algo más allá, el entender que hay una esperanza de vida. Y tal vez espero que estas charlas que hemos tenido, junto con la que se está dando en este momento, la que vamos a tener mañana y la que vamos a tener el domingo, realmente lo confronte a usted. Pero es entender que Dios nos lleva a algo mejor, a una tierra realmente prometida, que es esa eternidad que Él tiene. Voy a hablar en un momento de la tierra prometida. Pero a lo que voy es que en el éxodo que estamos atravesando es donde Dios nos está procesando. Es donde Dios, a través del Espíritu Santo, por la obra del nuevo nacimiento, por el poder de la palabra del Señor, quiere cumplir en nosotros lo que dice Romanos, donde habla de que nuestra mente sea renovada, de que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero así como Israel, aunque había visto la manifestación de Dios, aunque había visto la mano poderosa de Dios, aunque había visto las señales de Dios, seguía mirando hacia atrás, seguía anhelando ese lugar donde no estaban bien, donde eran esclavos. A veces nosotros caminamos queriendo mirar hacia atrás. Y Cristo en esa nueva Pascua, en esa Pascua perfecta, donde Él es el Cordero inmolado, nos quiere llevar a algo nuevo, nos quiere llevar a una nueva tierra, pero donde tiene que, a través de un proceso, cambiar en nosotros pensamientos, actitudes, sentimientos. Entender que la obediencia no es algo simplemente que sale de labios para afuera, donde digo, ok, obedezco porque me exigen obedecer, sino donde obedezco porque hay un amor genuino por Dios, y donde en ese amor genuino he podido desarrollar una confianza a tal grado en Dios que creo que lo que Él tiene para mí es lo mejor. Y todos estamos recorriendo ese éxodo en el que Dios nos quiere liberar de las garras, de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de la muerte. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que me está hablando de cómo el Señor, así como en Israel, rompe las cadenas de la esclavitud que Egipto ejercía sobre ellos por el sacrificio de Cristo, por esa muerte sustituta. Recuerda que le dije que esos corderos eran sustitutos de los muertos que debieron existir en Israel, pero que había un cordero que había sustituido esa muerte. Aquí Cristo sustituye el pago del pecado que nosotros teníamos. Él va a colocarse en nuestro lugar para anular el acta de los decretos que habían en contra nuestra y para llevarnos a caminar en algo diferente. Así que yo podría decir que los que hemos conocido a Cristo, más jóvenes o menos jóvenes, más ancianos o menos ancianos, todos entramos en un camino, en un éxodo. En un éxodo donde Dios, a través de las circunstancias de la vida, a través de cada momento, en primer lugar busca que nosotros crezcamos en nuestra comunión con Él, crezcamos en nuestra confianza y en nuestra fe en Él, pero crezcamos también en identificarnos con Cristo, en ser más generosos, en ser más dadivosos, en ser más santos, entendiendo que este éxodo nos lleva a ver que no es lo que estamos viviendo, sino que hay algo, que hay una tierra de bendición. Y esto me lleva a mí al segundo punto. Y el segundo punto es que Cristo representa una nueva tierra prometida. Cristo representa una nueva tierra prometida. Y Israel salió de Egipto con la esperanza de esa nueva tierra. Estando en el Éxodo, y tal vez vienen pensamientos a mi mente, porque hay una escena en el Éxodo que a mí siempre me ha conmovido. Cuando ya están a punto de llegar a la tierra prometida, dice que Moisés toma 12 príncipes, un príncipe por cada una de las tribus. Y siempre reitero en esto, los príncipes seguramente eran personas elocuentes, sabias, audaces, valerosas. Y los envía a la tierra prometida, a la tierra que ellos van a ir a conquistar, donde Dios les ha prometido que va a ir delante de ellos para conquistarla. Los 12 hombres que llegan a ese lugar ven exactamente lo mismo, pero tienen reacciones diferentes. Ven lo mismo en cosas buenas y en cosas malas.
ven las mismas murallas, ven los mismos gigantes, ven el mismo armamento que tiene ese lugar. Pero asimismo también ven que es una tierra deseable, una tierra que fluye leche y miel. Ven que es una tierra que es próspera, que da fruto, que tiene todas las condiciones para ser una tierra deseable. Pero al regresar, estos hombres que han atravesado por el Éxodo tienen dos puntos de vista diferentes. 10 a los cuales yo llamo malvados vienen y desalientan al pueblo con un pensamiento humano, con un pensamiento, pienso yo, si se me permite, de esclavitud. Somos más pequeños que ellos, somos más débiles que ellos, no podremos contra ellos, somos como cucarachos bajo sus pies. Seguramente nos van a aplastar, nos van a acabar, no hay ninguna expectativa. Dios nos sacó de Egipto para matarnos en este desierto. Pero hay 2 hombres, Josué y Caleb, y estos hombres tienen un pensamiento diferente. Estos hombres dicen, no, espera un momento. Es más, me llama la atención y déjeme ser un poco gráfico. Ellos rasgan sus vestiduras. Rasgar sus vestiduras es una expresión de desespero, de convicción, de qué les pasa, o sea, ¿qué está sucediendo? Si Dios nos sacó de la esclavitud, si Dios nos sacó de ese lugar, seguramente Él nos llevará a la tierra de bendición. Y a veces nosotros como cristianos vamos caminando hacia la tierra prometida, pero vamos mirando hacia Egipto. Vamos caminando hacia la tierra prometida, pero vamos dudando de que Dios tenga el poder de llevarnos, de que Dios tenga el poder de sustentarnos. Es más, durante el desierto, Dios fue el que lo sostuvo. Si usted mira la economía del desierto, en la economía del desierto no había ahorro. En la economía del desierto no había trabajo. En la economía del desierto no había expectativas mayores. Porque ellos simplemente caminaban, un día y otro día, caminaban, acampaban, caminaban. Pero dice la palabra que el pan nunca faltó porque el maná venía del cielo. Que el día que tuvieron crítica contra Dios por ese maná, el Señor mandó las codornices. Que su pie nunca se hinchó y su calzado siempre estuvo firme. Que sus vestidos se mantuvieron durante todo este tiempo. Y nos da a entender la provisión de Dios. Nos da a entender que este tiempo del Éxodo era un tiempo donde ellos podrían comprobar de que Dios realmente era bueno, pero sabía que los llevaba a una tierra prometida, a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora Cristo, a nosotros, aquellos que miramos a la cruz, aquellos que creemos que en esa noche donde Jesús se sienta con sus discípulos a celebrar la cena, no simplemente está teniendo un rito más de lo que había pasado, o no solamente estaba haciendo una reunión de despedida, sino donde Él estaba marcando una diferencia diciendo: el pacto de la ley termina porque ahora empieza un nuevo pacto, este pacto de la gracia. Este pacto de la gracia implicaba o implica, porque implica en este momento, que tú y yo tenemos la esperanza de una tierra prometida. Que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de corrupción, de anarquía, es difícil que nosotros podamos ver todos los días felicidad y alegría. Y si la tenemos, si de alguna manera tenemos felicidad y alegría, es porque Dios nos ha guardado, es porque Dios nos ha cuidado, es porque tal vez hemos sido bendecidos por Él, que Él nos ha guardado. Pero no importa que tan grande sea tu alegría, o no importa que tan dura sea tu miseria, tanto el que está muy alegre como el que está en miseria, todos tenemos, los que hemos confiado en Cristo, una misma esperanza. Y esa esperanza está en Él, esa esperanza está en la gloria, en la bendición, en el poder, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros, en lo que podemos aguardar en Él. Por eso en el Apocalipsis, y quiero resaltar esta palabra, dice lo siguiente: al que venciere, recuerda el éxodo de Israel, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, dice la palabra. Así que está hablando de algo diferente, está hablando de algo sobrenatural, de algo glorioso, realmente glorioso, que el Señor tiene para todos aquellos que caminemos en función de Él. Hay una esperanza, hay una tierra prometida, hay algo que el Señor ha guardado para nosotros y que quiere darnos. Así que esa noche, cuando Jesús se sentaba
con sus discípulos a celebrar esa última Pascua, pero donde Él se colocaba como la Pascua misma, nos está hablando de que hay un nuevo éxodo. Y es este tiempo de gracia que estamos caminando para llegar a ese lugar de bendición. Que hay una nueva tierra prometida. Y esa tierra prometida no es ese lugar, tal vez acá en esta tierra, sino es esa nueva Jerusalén. Es el lugar de bendición donde Él mismo gobernará, donde Él mismo estará al control de todo lo que suceda. Pero hay un tercer aspecto, y es que no solamente es un nuevo éxodo, no solamente es una nueva tierra prometida, sino que Cristo representa un nuevo pacto. Cristo representa un nuevo pacto. Esta celebración estaba cerrando el pacto del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el pacto del Antiguo Testamento? Déjeme hacer otra vez un poco de historia. Génesis capítulo 12, el Señor llama a Abraham, le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham empieza a creer en esa promesa. Aunque es estéril, aunque su esposa es estéril y no pueden tener hijos, Dios espera al máximo para permitir que, así como él por desobediencia tuvo un hijo de la esclava, él pueda tener un hijo que viene en la promesa. El nacimiento de Isaac es un nacimiento sobrenatural. Biológicamente, científicamente era imposible que un hombre de la edad de Abraham con una mujer que era estéril y que ya había pasado el tiempo de fertilidad de una mujer pudieran concebir un hijo. Mas sin embargo, milagrosamente Dios les permite concebir ese hijo, Isaac. De Isaac viene Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel empiezan a andar por el camino. Dios permite que José sea llevado a Egipto. Después permite que todo Israel llegue a Egipto. Permite un buen periodo de tiempo que ellos crezcan como pueblo. Los saca ahora con mano poderosa. Pero en el desierto les entrega un pacto. El pueblo de Israel es un pueblo de pacto, donde en el monte Dios habla cara a cara con su líder y le entrega escrito con su propio dedo las tablas de la ley. Y le dice: este es el pacto perpetuo que estableceré con ustedes. Y en ese pacto hay algo, y él le dice: si ustedes cumplen estas palabras, si ustedes se someten a estas palabras, si ustedes obedecen cada una de las cosas que acá en este pacto están escritas, yo les voy a bendecir. Pero ese pacto, así como los corderos en Egipto no pudieron redimir totalmente al pueblo de Israel, este pacto tampoco era perfecto para el hombre. Pero Dios permite que durante este pacto, en la duración de este pacto, Dios siga estando en medio de ellos. Pero cuando Cristo llega a esa última noche, y aquello quiero que entienda, no es solamente algo que registra la Biblia porque quiere registrar todos los hechos de lo que fueron la última noche de Jesús. O no está allí porque es una bonita celebración emotiva donde le van a dar la despedida a Jesús. No es nada de eso. Esta cena tipificaba que ese pacto terminaba allí y que empezaba un nuevo pacto. El pacto de la gracia. El pacto donde, así como el primer pacto, que es el pacto de la ley, nos había confrontado con el pecado y nos había derribado, nos había mostrado nuestra incapacidad de, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio medio, en nuestras propias capacidades, acercarnos a Dios. Que ahora Dios se entregaba a sí mismo en la persona de su Hijo, para que nosotros ya pudiéramos, por la sangre, por la muerte de Cristo, acercarnos. Este pacto sería confirmado unas horas más tarde. Y más que confirmado, más bien diría yo sellado unas horas más tarde. Y este sello sería la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esto que Jesús dice en la cena, esto que Él les habla, que este es mi pan y que este es el vino y que es el nuevo pacto, la alianza, eso que Él está hablando, eso que está declarando como el Hijo de Dios, Él lo sella cuando va a la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 18 al 19, nos dice:
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos está diciendo que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y que esa vana manera de vivir la habíamos recibido de nuestros padres porque era la herencia pecaminosa que teníamos todos. Y que Dios nos redimió no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino que fue la misma sangre preciosa de Cristo. Y tal vez algo que usted me ha escuchado hablar en toda esta campaña de Semana Santa y que lo quiero reiterar una vez más, es que la sangre es la vida de Cristo, es la misma vida de Dios. Nos rescató porque Él era ese cordero sin mancha y sin arruga. Celebrar la Santa Cena es mucho más que cumplir un rito sacramental. Cada vez que lo hacemos en la iglesia, usted sabe que lo hacemos los primeros domingos del mes. Pero yo quisiera que a partir de hoy usted entendiera que no es simplemente un rito por cumplir, o porque las demás iglesias lo hacen, o porque toca, o porque tal vez nuestra iglesia es un poco anticuada y lo hace. No, es algo que nos lleva a recordar que Cristo es el Cordero de Dios y que no podemos olvidar eso, y que fue inmolado por nosotros. Que si Cristo no fue a la cruz, que si Cristo no hubiera ido a la cruz, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza. Usted y yo no tendríamos ninguna posibilidad. Que su sangre nos limpió de nuestra maldad, que su sangre nos apartó y nos santificó para Dios, y que su cruz simboliza, o esa noche sellado por la cruz, simboliza el inicio de un nuevo pacto. El pacto que no es de la ley, sino el pacto que es de la gracia. Ahora, yo quiero recordarles algo que le dije al principio, que cuando Israel celebraba año tras año la fiesta de la Pascua, ellos miraban hacia atrás, entendiendo que Dios los había sacado con mano poderosa de la tierra de esclavitud y que ahora podían estar libres porque Dios lo había hecho. Pero también miraban hacia adelante, entendiendo que iba a llegar en algún momento determinado el sacrificio perfecto de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios iba a entregar. Ahora, cuando Jesús, y lo dije hace un momento en el texto de Lucas, está con ellos diciendo que había anhelado mucho estar con ellos para celebrar esa Pascua, y dice, y no volverá a tomar esto hasta que nos volvamos a encontrar. Creo que lo que está diciéndonos es lo mismo, que ya no es la celebración de la Pascua. Para nosotros como cristianos, para nosotros como hombres y mujeres redimidos, ya no es el cumplimiento de un rito que está establecido en la ley mosaica, sino que ahora, más que celebrar la Pascua, celebramos la cena del Señor. Esa cena, ese jueves santo en la noche donde Jesús se reúne con sus apóstoles. Y cuando celebramos la cena en la iglesia, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía Israel, pero en un contexto diferente. Estamos mirando hacia atrás, pero cuando miramos hacia atrás no estamos mirando a la salida de Egipto, sino estamos mirando a Cristo crucificado en la cruz, liberándonos del pecado, de la muerte y de Satanás. Y cuando miramos hacia adelante, no estamos esperando, como lo esperaba Israel, un sacrificio perfecto, porque ese sacrificio perfecto ya fue hecho, sino estamos anhelando que un día sea Cristo mismo el que celebre con nosotros la Pascua, el que esté con nosotros y pueda ser el que dirija, que ya no sea un pastor o un anciano de la iglesia o otra persona, sino que sea él mismo en la cabecera, llevándonos a compartir esta cena. Por eso en 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que hasta que Cristo venga, nosotros como iglesia, no simplemente como un rito religioso, sino como un gesto de gratitud, como un recordatorio de quiénes éramos y quiénes somos ahora por ese sacrificio, podamos celebrar la cena del Señor, recordando que en primer lugar esa cena
representa un nuevo pacto. El pacto de la alianza nueva y eterna que por vosotros es derramada, dice la palabra en Corintios. Pero no solamente recordando ese pacto, sino también apuntando hacia adelante, llevándonos a entender que el Señor es el que nos redime, que el Señor es el que nos levanta y que el Señor que prometió volver, un día llegará. Estamos caminando nuestro éxodo espiritual. Estamos deseando llegar a esa tierra prometida que es la Nueva Jerusalén. Y estamos caminando bajo un nuevo pacto, que es el pacto de Cristo. Así como Israel en el antiguo pacto, ahora somos nosotros, tú y yo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por el arrepentimiento y la fe que nosotros hemos mostrado hacia ese sacrificio, que el Señor nos ha perdonado, nos ha liberado y nos ha apartado para entender, según lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciara las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espero que entendiendo y recordando ese sacrificio de amor, miremos primero ese sacrificio de amor como la muestra de bondad que el Señor tenía para nosotros. Pero en segundo lugar, que también entendamos que en nuestra vida hay una esperanza de vida. Hay una esperanza que nos permite mirarlo a Él. He traído mi Biblia porque quiero compartir con ustedes algo. Y si usted tiene su Biblia, y esto no va a aparecer en las diapositivas, porque me gustaría que usted pudiera tomarlo. Pero quisiera que usted fuera a Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, vayamos al capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y primero quiero leérselos para después poder ministrar con ustedes la cena. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero después dice algo que es muy importante. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que yo quiero invitarle para que en esta noche, ya le dije, tengo acá el pan, tengo el vino, lo tengo preparado porque quiero que sea una noche especial y espero que usted haya podido hacer los preparativos. Si usted está solo en su casa, que pueda entender que no está solo, que el Señor está allí acompañándole. Pero si tal vez hay más personas a su lado y puede compartir con ellos, o todos ustedes que están allí reunidos pueden compartirlo, quisiera que este momento fuera solemne. Quisiera que la persona que preparó la cena en este momento se pusiera en pie y pasar la copa y pasar un pedazo de pan a cada una de las personas que está acompañándole allí. Y que pudiéramos realmente en este momento, en esta noche, en medio del descanso, en medio de la tranquilidad, en medio del ambiente religioso que vive la sociedad en nuestro país por todo lo que está sucediendo en cuanto a la Semana Santa, quisiéramos que usted entendiera que esto es más que un rito religioso. Es un recordar. Es un recordar en primer lugar para agradecer que un Dios tan grande y tan eterno haya estado dispuesto a entregar su vida por nosotros. Pero también es una esperanza.
Y es una esperanza de saber que el Señor vendrá por nosotros y nos levantará. Sí, hay problemas, hay luchas. Algunos de ustedes, situaciones difíciles en su salud física, causa del pecado. Algunos de ustedes con conflictos emocionales, familiares, sentimentales, causa del pecado. Otros tal vez con problemas económicos, financieros, causa del pecado. Pero Dios ha prometido que en este éxodo que tenemos, camino hacia la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, Él nos va a sostener. Si has disfrutado la bendición de Dios, si caminas en su amor, quiero decirte que es porque Él te guarda, porque Él te cuida. Que tu estabilidad y tu bendición en esta tierra no dependen de las personas que están a tu lado, o no dependen del gobierno de turno, o no dependen de las políticas, o no depende de tu jefe o de la empresa, o de ese amor, no, depende de Dios. Y que el Señor quiere que tú coloques tu confianza en Él. Creo que ya han recibido todos el pan y la copa. Y ahora quisiera pedirle que cerrara sus ojos por un momento. Y en primer lugar, déjenme hacer una oración. Y yo voy a hacer mi oración, pero guiando la suya. Pero allí donde usted esté, yo quiero que usted se ponga a cuentas con Dios. Y le diga a Dios, realmente quiero entender que aunque ahora espere, explico una cosa. No es que cuando comamos el pan y el vino sea el cuerpo de Cristo literalmente y la sangre de Cristo y por eso es indignamente, no. Estamos haciéndolo es porque entendemos que Cristo nos perdonó y para obtener su perdón necesitamos arrepentirnos. Así que tal vez a lo que se refiere es eso, que haya un arrepentimiento genuino. Señor, en este momento nos colocamos delante de ti y te damos gracias por un amor tan grande, por una misericordia tan grande, Señor. Porque tú estuviste dispuesto, Señor, a entregar todo en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados. Somos tan débiles, Dios, y nuestra carne, Padre, está dada al pecado, Dios. Se deleita en el pecado. Y es nuestro sufrimiento, Señor. Quisiéramos caminar en santidad. Quisiéramos, Señor, entregarnos a ti, rendirnos a ti, Dios. Pero entendemos que hay algo que no nos permite. Pero en la cruz del Calvario, Señor, tú llevaste nuestros pecados, llevaste nuestras cargas. Es más, nos ofreciste una vida nueva, Señor. Yo quisiera que tuviéramos esa vida nueva. Que al comer el pan y al tomar de la copa, Señor, pudiéramos entender que representa, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y que en esa última cena, Señor, tú les estabas anunciando lo que venía. Y cómo la esperanza ya no estaba para Israel en la Pascua de esos corderos que fueron crucificados en esa noche fatal donde los primogénitos de Egipto murieron. Sino que nuestra esperanza verdadera está en ti, en el Dios eterno y soberano. Gracias, Dios, por haber establecido ese nuevo pacto. Gracias, Señor, por habernos entregado, Señor, esa gracia y ese amor. Bendigo los elementos que están en las manos de tus hijos, el pan y el vino. Y te pido, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, y el entendimiento para poder, Señor, participar de la cena en amor y en gracia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que la noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan y partiéndolo dijo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, así que hoy al comer este pan, entendemos, Señor, que representa el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y la manera, Señor, en la que tu cuerpo fue entregado a humillación, a golpes, a escupitazos, a humillaciones, al flagelo, Señor, de los azotes, al dolor, Señor, de la cruz, pero principalmente, Señor, a recibir el castigo por nuestros pecados, a cargar en tu propio cuerpo, Señor, nuestra maldad, nuestra dureza y nuestro pecado. Hoy entendemos, Señor, un poco más qué sucedió esa noche, porque era necesario que tú te sentaras con tus discípulos y porque era necesario que compartieran ese tiempo. Hoy te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Y te pido, Dios, que al comer el pan podamos, Señor, entender tu misericordia y ser agradecidos. Tomamos el pan en acción de gracias en el nombre de Jesús. Les pido que si están en su casa,
en este momento coman del pan. La palabra sigue diciendo que después de que comieron, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, pacto de la alianza nueva y eterna que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz es la que nos limpia de todo mal y de todo pecado. Gracias te doy, Jesús, por poder participar de la cena. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias porque es en tu sangre, Señor, en la que nosotros somos redimidos, fortalecidos y bendecidos, Dios. Hoy te pido, Padre, que podamos entender, Señor, ese milagro tan grande. Que quienes necesitan recibir sanidad, restauración, la puedan recibir. Pero, Padre, permítenos, Señor, acercarnos a ti en la convicción de que tú eres Dios, de que tú eres bueno, santo y eterno, y que tú nos lavarás y nos limpiarás. Tomamos, Señor, de la cena en acción de gracias y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno y porque tú eres santo y porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias te damos por permitirnos participar de la cena y tomamos de la copa en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos todos de la copa y seamos agradecidos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de la cena y por esta noche de bendición, Señor. Permítenos seguir disfrutando de la compañía de nuestra familia, de un tiempo de paz, de bendición, de gracia. Permítenos seguir unidos, Señor, a ti. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres santo. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar allí. Espero que haya sido un tiempo de bendición, que hayan recibido esta palabra y más que recibir la palabra, que sea un tiempo de comunión con familia. Mañana que sigan disfrutando de su descanso los que están afuera, que sea un día de reposo para los que están en sus hogares acá en Bogotá. Y mañana a las 7:30 nuevamente, por favor no se pierda nuestra siguiente charla. Seguimos con este tema de la semana que transforma el mundo y seguramente si la palabra que ha recibido el domingo, el miércoles y hoy le ha bendecido, la de mañana no será la excepción. Así que los invito para que estemos allí, para que podamos compartir. Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga y hasta mañana. Bendiciones para todos.